Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Damos gloria y honra al Señor que nos permite de estar aquí. Estamos de pie, estamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Con este mismo gozo, antes de iniciar la predicación, vamos a tomar unos 3 minutos para que ustedes se puedan saludar a sus hermanos y a sus hermanas. Dense un abrazo. Gloria a Dios. Ahora sí. Abremos las Sagradas Escrituras en Juan, capítulo 19. Juan 19, versículo 28. ¿Estamos ahí? Y dice así, honrando la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sigue con su vista. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo que consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Altísimo Dios que estás en los cielos, te damos gloria y honra, mi Rey, en esta tarde, mi Rey, aleluya. Sabiendo, Señor, que yo sé que tú tienes una palabra para tu pueblo hoy, Señor. Que seas tú moviéndote de una manera tan especial, Señor. Ministrando a cada uno de los corazones presentes en este lugar, Padre, aleluya. Señor de la gloria, reprendemos toda mentira del diablo. Toda oposición, Señor, queriendo, Señor, robar la bendición en este lugar, mi Rey. Estas palabras, Señor, las predicamos con denuedo, con autoridad, con libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, amado de mi alma, a ti te damos, Señor, el lugar hoy, Señor, ahora en este momento. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén, aleluya. Se pueden sentar, aleluya, y que no se siente la alabanza, aleluya. Dile al que está a tu lado, el tema es: consumado es. Consumado es. Esas palabras tienen un peso que no muchos se han dado cuenta. Hermanos y hermanas, Cristo llegó con una misión y Él la cumplió. Él dice en su palabra en Juan 4:34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, el Padre le delegó una responsabilidad, le dio una misión.
Y Cristo tomó esa misión. Y Él fue y Él cumplió la palabra, aleluya, que el Padre le había dado. Obedeciendo al Padre, aleluya, Él mismo se entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser libres del yugo de esclavitud. A pesar, aleluya, que llegó esa maldición y cayó sobre Él, aleluya, todavía Él venció, aleluya. Y es por eso que tú y yo somos redimidos por Él, por lo que Él hizo en la cruz, aleluya. Él lo dice en Juan 19:30, consumado es. El sacrificio fue ofrecido, hermanos. El precio fue pagado. El pecado fue tratado, aleluya. Y la obra que el Padre le confió a Él fue completado, aleluya. Jesús, aleluya, al decir esas palabras, consumado es, no estaba diciendo, aleluya, que nos toca a nosotros terminar esa obra. Él no dijo, aleluya, termine la obra, aleluya. Él no dijo, ahora termínenlo ustedes. No. El Señor dijo, consumado es. Después de completar la misión, hermanos y hermanas, el Señor nos dice en Marcos 16:15 que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí la parte de ir por todo el mundo, aleluya, se está cumpliendo porque la iglesia, aleluya, ha llegado alrededor del mundo con la misión de predicar, aleluya, y continúa la misión, amén. Jesús no le dice a la iglesia, vayan, aleluya, y mejoren lo que hice. Vayan y modernicen lo que hice. Vayan y terminen lo que me faltó. El Señor dio la orden. Y si Él dio esa orden es porque tú y yo tenemos que obedecer. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El evangelio ya fue completado. Ahora nos toca a nosotros predicar la palabra del Señor, tal como Él la cumplió, aleluya. Hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿estamos proclamando el evangelio o estamos tratando de completar el evangelio? Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, aleluya, el cual es ¿quién? Jesucristo. No puede haber otro evangelio. El evangelio ya fue completo. Ahora nos toca a nosotros, aleluya, cumplir en proclamar el evangelio. Y hermanos, la iglesia está haciendo su tarea, su trabajo de completar esta misión donde el Señor nos ha llamado. Pero miro que la iglesia en vez también ha tenido actividades donde se ha ocupado más en las actividades que cumplir lo que Cristo nos mandó a hacer. Hay muchas iglesias que tienen conferencias. Hay muchas iglesias que tienen campañas. Hay muchas iglesias que tienen talleres. Hay muchas iglesias que tienen viajes misioneros. Pero a pesar de que están ocupados en estas actividades, a veces se les han olvidado la asignación principal, primordial, que es proclamar el evangelio, aleluya. Jesús dijo, consumado es, porque no solo se mantuvo ocupado durante su ministerio en esta tierra, sino que Él completó el trabajo, la obra que el Padre le había enviado a Él. Y tú y yo, el Señor nos ha mandado a predicar
ese evangelio, a predicar esa obra que Él terminó. Aleluya. Pero hay que tener mucho cuidado de ocuparnos más en cosas terrenales que en proclamar este evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con ese espíritu de Marta, alaba. Donde estamos más ocupados en nuestras manos es bonito. Tenemos que estar ocupados como las hormigas. Pero al estar ocupado hay que recordar que tenemos que proclamar el evangelio. Si tú y yo no proclamamos el evangelio, ¿de qué nos sirve a nosotros ocuparnos en tanta cosa? Damas, ¿de qué le sirve hacer tantas pupusas si su vida espiritual está seco? Caballeros, ¿de qué sirve tener servicio de células si tú no te tratas de ser la cabeza del hogar? No tomas la responsabilidad. ¿De qué sirve, jóvenes, tener tantas actividades y seguimos muertos espiritualmente? Porque ese es el problema. Dijo un ministro, aleluya. Lo dijo de nuestro concilio. Él nos dijo a cada uno de nosotros que había la edad de 23 a 35 años de jóvenes no se encuentra dentro de la iglesia. Al yo escuchar esas palabras me puse a meditar. Y yo dije, yo tengo la respuesta. Y la respuesta es de que muchos ministros se han ocupado de entregarle actividades a los jóvenes. Pero esas actividades no son fructíferas. No traen ninguna bendición a la vida espiritual de ellos. Es bonito convivir, jóvenes. Sí, es bonito convivir. Pero si nosotros no estamos agregando la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve tanta actividad? Como la iglesia del Señor, a nosotros, aleluya, se nos ha encargado, por ejemplo, de ayudar a la comunidad. Y lo estamos haciendo, alimentando a la gente, aleluya. Levantando iglesias. Pero todo eso se puede hacer por Jesús, pero no por el evangelio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado muchos decir, oh, es que la iglesia siempre está activa? La iglesia, aleluya, siempre trae actividades para la comunidad. La iglesia siempre está al frente cuando la necesitamos. Pero hermanos, es bonito ser servicial. La iglesia es bonito, pero que no se nos olvide proclamar el evangelio cuando estamos haciendo estas actividades. Porque de nada sirve tener tantas actividades si no se proclama el evangelio. Podrías alimentar a 500 personas porque eres una iglesia y qué bueno que lo estamos haciendo. Pero si nadie explica quién es Cristo, si nadie explica lo que Cristo logró en la cruz, su resurrección, lo que Él hizo por ti y por mí, entonces la gente solamente va a experimentar solamente algo hecho en el nombre de Cristo, sin necesariamente oír lo que Cristo logró por ellos. O sea, si vamos a hacer algo para el Señor, hay que saber que sea cristocéntrico. Que le metemos ahí Cristo por donde quiera. Cuando nosotros, por ejemplo, para los muchachos que quieren aprender música, cuando llegue el momento de abrir esa oportunidad para que ustedes puedan venir, que pueden decir, yo voy a tocar música, yo voy a aprender, porque quiero que el Señor se glorifique. Que no sea, yo voy a aprender para que me suene mejor que el guitarrista. Yo voy a aprender la batería para ser mejor que el baterista. Está bueno. Pero ¿con qué motivo, con qué intención quieres tú aprender las cosas? Que no se nos olvide que hay que hacer todo para gloria y honra del Señor.
Nada es de nosotros. Porque lo que nosotros miramos en estos tiempos es de que la iglesia habla de lo que ha hecho. Y aquí no se trata de lo que la iglesia ha hecho. Aquí lo que se trata es lo que Cristo ha hecho para la iglesia. Aquí lo que se trata de proclamar el evangelio. Aquí lo que se trata es hablar y predicar lo que Cristo terminó en la cruz. ¿Están conmigo? Por eso, hermanos, la iglesia puede tener, aleluya, como le dije, tremenda música, tremendas conferencias, tremendas campañas, ocupados. Pero si Cristo no está en el asunto de estas actividades, entonces la cruz es en vano. Pero cuando nosotros proclamamos la obra que Cristo completó, aleluya, entonces las cosas cambian, aleluya. Mira, hermanos, y aquí es donde encontramos peligro para la iglesia. Si la obra de Cristo es suficiente, el evangelio no necesita que nosotros lo hagamos más poderoso. Porque entonces estaríamos proclamando un mensaje anatema. Porque eso es lo que dijo Pablo. Si llegare un ángel desde el cielo y os anunciare otro evangelio, que sea anatema, que sea maldición, en otras palabras. Queremos que la gente venga. Queremos llenar los templos. Queremos alcanzar esta generación. Yo sí quiero. Yo sí quiero. El problema es, hermanos, cuando para atraer a las personas cambiamos el mensaje que Cristo nos mandó predicar. Porque Cristo nunca le dijo a la iglesia: vayan y hagan el evangelio atractivo. ¿O sí? Hay un versículo en la Biblia que dice que hay que hacer el evangelio atractivo. Entonces, ¿quién le dijo a la iglesia que para alcanzar al mundo tiene que parecerse atractiva al mundo? ¿Quién le dijo a la iglesia que el evangelio necesita ser alterado para ser atractivo? Y es aquí donde los ministros como se empiezan a agarrar de las bancas. Porque cuando ellos empiezan a proclamar este evangelio, sin añadirle y quitarle, aleluya, es cuando empezamos a mirar quiénes verdaderamente son ovejas y quiénes verdaderamente son lobos rapaces. Quienes verdaderamente escuchan la voz de su pastor y quienes verdaderamente son un rompecabezas para sus pastores. Algunas iglesias hablan sobre Jesús, pero presentan una imagen incompleta de Jesús y su mensaje. ¿De qué manera, hermano Rudy Jr.? Predicarán su amor, su sacrificio, su misericordia, sus milagros y incluso la cruz. Aleluya. Pero pueden evitar las cosas que Jesús mismo enseñó. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, el arrepentimiento, el juicio, el infierno, la obediencia y la santidad. O sea, podemos hablar de que Cristo murió. Podemos hablar de que Cristo ama. Podemos hablar de que Cristo perdona. Podemos hablar de la gracia de Cristo.
y todo es verdad, aleluya. Pero el mismo Cristo que habla de amor, habla del pecado. El mismo Cristo que ofreció perdón llamó al arrepentimiento. El mismo Cristo que recibió al pecador le dijo que dejara de pecar. Entonces no podemos escoger qué parte de Cristo queremos proclamar. Aquí es todo o nada. No me vengas con medias, porque el evangelio no es a medias. Como digo el mexicano, si le vas a entrar, le vas a entrar al 100. Porque hay algunos que dicen, le voy, pero por si las moscas. No, el Señor reprenda al diablo. Aquí no por si las moscas. Aquí uno tiene que entrar por fe. Aquí uno tiene que entrar porque sabemos que hay poder en el evangelio. Aquí hay que entrar porque sabemos que Él dice que de la cruz hay poder. Dile que está a tu lado, no seas de media, hermano. ¿Y por qué de medias, hermano? Porque si nosotros vamos a iglesias en estos tiempos, hay muchas iglesias que tienen a sus miembros todavía participando de pecados sexuales y morales. Todavía hay congregaciones donde les encanta el chisme. Todavía hay congregaciones donde la hipocresía es tan fuerte. Todavía hay congregaciones donde solamente hay puro pleito. Pero el amor de Cristo mora allí. Y es muy triste porque cuando el evangelio está a media, entonces quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz no valió. Lo miramos como una simple cruz. Pero cuando tú y yo tomamos en serio lo que Cristo hizo en esa cruz, aleluya, a ti no te iba a importar que si tu hermano fulano de tal está torcido o se está cayendo, tú no le vas a poner la mirada a él. Porque ese es el problema, hermanos, de que hay muchos que ponen la mirada en el hombre. Porque el hermano cayó, el más espiritual. Yo tampoco no puedo seguir hacia adelante. Mejor me voy para el mundo. Porque si él no pudo aguantar, yo lo voy a aguantar. Y es ahí donde el Señor dice, mírame a mí. Mira ese evangelio. Mira la salvación que les he presentado. No mires al hombre. Pon los ojos en mí. Vas a ver lo que yo voy a hacer. ¿Le crees a Dios? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo el Señor trata con los pecadores? Yo quiero que ustedes vayan conmigo en Lucas 19. ¿Cómo el evangelio que está hablando, papá, cómo impacta la verdad? Hay que hacer un crash course con algunos ministros porque como que le dan más lugar al diablo que al espíritu. Mira cómo el Señor trata con esta persona. Vamos a Lucas 19. La palabra del Señor dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado ¿quién? Zaqueo, alaba, que era jefe de los publicanos. ¿Y qué más? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo,
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira, hermano, Cristo recibe al pecador, pero no para confirmar su condición. Lo recibe para transformarlo. Cristo no va a llegar contigo y te va a dejar a medias con aquel pecado que te atormenta, con aquella batalla interna que tú tienes. Cuando Cristo llega a tu vida, tú vas a ser una nueva criatura. Hermanos, yo entiendo que hay procesos en esta vida. Yo entiendo. Pero yo también le creo a Dios que cuando Él habla, su palabra no regresa vacía. Cuando hay un pecador en medio de la multitud que dice: Señor, yo quiero de ti, aleluya. Cuando tú vienes al Señor, aleluya, el Señor te toca, el Señor te visita y tú no sigues igual. Tú cambias, tu manera de ser cambia. ¿Y sabes qué es lo bonito, hermano? Que a veces la gente no cree que tú has cambiado. Pero mira Zaqueo, porque Zaqueo sabía que era un gran ladronazo. Como muchos que hay en este lugar que son ladrones. Ay, se me fueron los Zaqueos. No se preocupe, ya llegó Jesús. Cuando el Señor te agarra en tu desorden, en tu maldad, Él llega con una paz. Y eso se llama gracia. Cuando el evangelio llega a tu corazón, cuando el evangelio, aleluya, te toca, va a llegar con fuerza, pero no te va a tirar al suelo. Porque te quiere dar un wake up call. Te quiere despertar. Yo no sé qué fue la conversación de Jesús con Zaqueo, pero lo que yo sí sé es de que Jesús completó la obra. Lo que yo sí sé es de que Jesús, aleluya, si Él pudo cambiar, aleluya, la condición, aleluya, corrupta de Zaqueo, ¿qué no puede hacer el Señor con nosotros? Si hay, aleluya, cosas internas, si hay ahí pecados ocultos, ¿a quién le cree al Señor? Aleluya. ¿Quién cree que el Señor todavía sana? ¿Quién cree que todavía el Señor restaura? ¿Quién cree que todavía Dios levanta? ¿Quién cree que quién? Mira qué tremendo. No lo dejó allí. Y ese es el problema de la iglesia en estos tiempos. Ese es el problema de la iglesia cuando no quiere, aleluya, decir las cosas tal como son, aleluya. Mira, hermano Zaqueo, le digo: mira, papá, has hecho un cambio en mi vida. Que yo la verdad soy millonario, pero si yo tengo que dar la mitad, porque eso es lo que tú me diste, vale más que el dinero. A veces tú desprecias el evangelio. A veces despreciamos el evangelio. No miramos el poder que hay en el evangelio. ¿Cómo tú desprecias el evangelio, hermanos? Cuando la palabra del Señor te confronta y tú te enojas. ¿Cómo tú desprecias el evangelio? Cuando el Señor ya te dio la palabra, lo que tú tienes que hacer, y tú sigues en tu rebeldía.
El Señor te ha advertido de muchas maneras, pero tú sigues de terco. Qué silencio con ustedes. Porque Cristo recibe al pecador, ¿sí o no? Pero no para dejarlo esclavo del mismo pecado. Cristo consumó la obra para libertarlo. Cristo consumó la obra para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Cristo consumó la obra para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia del Señor. Mira cómo es el Señor, hermanos. Mira que dice en Titos 2:11 al 12. Dice que la gracia de Dios no solamente trae salvación, sino que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ay, Padre. O sea, hermano, cuando tú eres una nueva criatura, no puede ver en ti ningún caso de mundanalidad. No puedes oler a mundano, aleluya. No puedes parecer a un mundano, hermano. Cuando Cristo llega a la puerta de tu corazón, tú ya no eres igual, aleluya. Cuando el Señor llega a tu corazón, aleluya, tú eres transformado, porque la palabra del Señor nos transforma. Cristo te dice: cuando yo entro en tu corazón y yo te doy esa salvación, tú también tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué evangelio estamos proclamando, hermanos? ¿Qué dice 1 Corintios 1:17? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué. ¿Y qué? No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira, hermano, mire eso, mire qué tremendo es el evangelio. Y esta es la parte donde muchos reciben un 0, los ministros. ¿Quién rayo le está diciendo a la iglesia meter psicología? No con sabiduría de palabras. ¿Quién rayo le está diciendo a la iglesia meter dogma de hombre? ¿Por qué no decir las cosas tal como la palabra lo dice? Mire esto, hermano, mire. Este evangelio no necesita sabiduría de hombre. No necesita psicología humana. Porque ¿qué ha sido el resultado cuando hemos agregado la psicología dentro de la obra del Señor? Poco a poco hemos ajustado la palabra del Señor. Tú sabes que es muy triste, hermano, que muchas iglesias ahora tienen diferentes definiciones a lo que es pecado. Cuando el hermano o la hermana cae en pecado, de repente los ministros se convierten en teólogos, en eruditos, cuando la palabra te está diciendo que es pecado. Y cuando nosotros empezamos a ajustar la palabra de Dios, porque no queremos que el hermano que esté en pecado se siente mal, entonces nos convertimos en enemigos de la cruz. Porque ahora tú no estás predicando de la cruz de Cristo. Ahora tú no estás predicando lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora tú le quieres agregar
Ahora tú le quieres extender una ayuda a la palabra cuando Dios dice, yo no necesito ninguna ayuda. Mi palabra es clara. Mi palabra, yo no tengo Alzheimer's, no tengo demencia. Porque así muchos tratan la palabra como que si le ha faltado. La palabra no le ha faltado nada. Somos nosotros los cabezones. Nos armamos un grupo de leyes. ¿De qué es el pecado? ¿Y qué dice la palabra, cabezón? ¿Sabe que muchos somos como ahorita está pasando en el mundo, en el básquetbol, legado de las mujeres? No saben qué rayos es una mujer. La iglesia igual está con el pecado, no sabe qué es pecado. Y por eso cargan un montón de pecadores tomando privilegios, predicando por aquí, predicando por allá. Y cuando siente se corrompe la obra. Sonríe que Cristo les ama. ¿Cómo rayos? Tú y yo vamos a decir, yo no sé qué es eso. Entonces, ¿qué palabra has leído? ¿Qué palabra has escudriñado? Y esa es la parte donde muchos pierden. Es ahí donde se bota la palabra, porque muchos no quieren usar la palabra, porque la palabra, hermanos, sí duele. Mira, hermanos, yo no vine aquí para cuidar a bebés espirituales, porque si es así, entonces traigo los biberones para el próximo domingo. Hay que madurar. Hay que madurar. Mire qué tan duro, mire qué tan cabezones somos. Mire, le voy a dar un ejemplo de ustedes. Hay personas que no están casados. Están en una unión libre. Ay, qué bonita esa palabra, unión libre. Por no decir que están en fornicación, en adulterio, como sea la situación. ¿Y qué dice? Cuando la palabra no se predica tal clara como es, la gente dice, bueno, como es una unión libre, esta relación, yo siento que hay paz. Y si hay paz es porque es de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una unión dentro de la iglesia. Hay muchos que le dicen al pastor, pastor, yo sé que esta relación que estoy en pecado, pero estoy esperando una confirmación de papá. ¿Cómo rayos? Ustedes se ríen porque es verdad, hay aquí algunos. ¿Están conmigo? Sí, pastor, estoy esperando para que dejar esta relación si es de Dios, pero yo sé que es el pecado, pero estoy esperando en el Señor. ¿Qué palabra me hablas tú, pues? Pastor, yo me voy de esta iglesia. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué se va? Es que yo ya me siento incómodo, incómoda. Entonces no es el Espíritu Santo que lo ha movido, sino que es el espíritu de incomodidad. Son cosas, hermano, que no muchos se dan cuenta, que hay ignorancia. Pero cuando la palabra se predica, aquí nadie tiene ninguna excusa para decir, a mí nadie me lo dijo. A mí nadie me lo advirtió. A mí nadie me lo predicó. No, hermano, porque cuando hay un pueblo, aleluya, que agarra el evangelio seriamente, aleluya, la gente se tiene que enderezar. Porque si la gente no se endereza, ¿sabe lo que pasa? Se van. ¿Hay aquí que ya quiere andar de vago? Antes lo que nosotros confrontábamos, ahora lo toleramos.
No podemos predicar la palabra, porque si predicamos la palabra, el pelón se va. Sonríe, Edgar. No podemos predicar la palabra porque el hermano y la hermana se siente. ¿Hay aquí alguno que se siente mal con esta palabra? Porque si se siente mal, le subo el volumen. Aleluya. Le subimos más. ¿Estás seguro? Ah, bueno, pues. Por eso Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas, porque hay ministros corruptos, hay ministros que no confrontan, hay ministros que tienen miedo de predicar la palabra. Pero la palabra de Dios no dice, aleluya, que el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si es poder de Dios, ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal, hermano? Iglesia, no todo el que carga una Biblia es cristiano. No todo el que alaba, no todo el que levanta sus manos, no todo el que dobla rodillas está reflejando a Cristo. Y esta es la parte, cuando alteramos el evangelio, producimos personas que quieren los beneficios de la cruz sin cargar su cruz. Gracia sin arrepentimiento, perdón sin transformación, salvación sin señorío. La palabra no tiene que acomodarse a esta generación. Esta generación tiene que ser transformada por la palabra. Dios nunca nos prometió que el mensaje de la cruz sería atractivo para el mundo. De hecho, dijo Pablo que esta cruz sería locura para algunos. Y esa es la parte que no muchos entienden, hermanos. Que cuando tú y yo, aleluya, nos sometemos al Señor, cuando tú y yo decimos: mira, papá, yo cargo estos pecados por dentro que yo ya no aguanto, y te los voy a entregar a ti. Yo quiero que tú te los lleves porque yo ya no aguanto. Y si tú me permites y me dejas como yo estoy, me voy a perder. Y el Señor escucha tus palabras, hermano. Y cuando el Señor escucha tus palabras, aleluya, llega el momento, gloria a Dios, donde llega el Espíritu y hace el cambio en ti y en yo, aleluya. Porque si sabemos que la palabra es locura, es porque hay gente que todavía pregunta: pero ¿cómo rayos este hermano es cristiano? Si yo lo miraba allá en la calle, si mira cómo actuaba, si mira su actitud, mira su conducta. Es porque es poder de Dios. Hay alguien que le predicó el evangelio, hay alguien que le proclamó el evangelio, hay alguien que predicó la palabra tal como es. Por eso cuando tú miras un hermano que está flojo, que está allí poco medio frío, no tengas miedo de hablar con él. Usa la gracia que papá nos dio, pero dile: tú estás mal, por favor, enderezate. Enderezate. ¿Cómo es el Señor con cada uno de nosotros? Nosotros, la iglesia, no necesitamos, aleluya, completar nada, no necesitamos modernizar nada, aleluya. Miramos lo que Dios nos ha dicho que hacer. La parte es: ¿la iglesia lo está haciendo, sí o no? ¿La iglesia lo está haciendo, sí o no? La iglesia no añada nada a la cruz. La iglesia no salva personas, hermanos. La iglesia no redime a las personas. Y la iglesia no completa el Calvario. La iglesia predica lo que sucedió en el Calvario. La iglesia proclama, aleluya, la obra que terminó Cristo, aleluya. Y mira, hermanos,
Marcos 16:15. Si vamos al versículo 16. Esta es la parte donde muchas iglesias, y yo incluyo esta iglesia, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y después, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. ¿Y qué dice? ¿Qué dice allí? Y estas señales seguirán a los que creen. Mira este evangelio. Si tú le crees este evangelio, mira lo que pasa. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Cuando tú y yo no le añadimos ni le quitamos a la palabra, nosotros no tenemos que seguir las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Si nosotros queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, pues hay que ser claros con el Señor. Si hay en tu corazón mugre, si hay en tu corazón pecado, si hay en tu corazón cosa que no le agrada a Dios, hoy es el momento para entregar. Hoy es el momento para confesar. Porque si tú lo confiesas con tu boca, aleluya, verás el poder de Dios descender sobre tu vida. Verás la transformación de Dios caer sobre tu vida. Y verás las señales suceder en tu vida. Su palabra lo dice: consumado es. Consumado es. Olvida a las personas, porque ¿sabe qué es lo triste, hermano? Lo triste va a ser que cuando estamos presentes delante del Señor y el Señor le dice a estos ministros, los que tuvieron 300, 500, 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 personas, tú hiciste tantas actividades, tú hiciste todo por Jesús, pero no proclamaste el evangelio que yo dejé. ¿Cuántas sorpresas van a haber, hermanos y hermanas? ¿Por qué yo digo, hermanos, de proclamar este evangelio? Porque la iglesia no está preparada para la venida del Señor. La iglesia no está preparada para la venida del Señor. Usted mira estos terremotos, estos temblores. Usted mira cómo la madre naturaleza se está moviendo. Y qué triste, porque mientras todo esto está tambaleando, los cristianos están tambaleando. Entonces aquí vamos a terminar todos pichachis. ¿Y a qué cielo tú vas? Por eso yo digo, mientras eso está sucediendo, mientras la gente siga más mundana, mientras la gente siga en su maldad, seguimos predicando la palabra de poder, seguimos proclamando el evangelio. No le quita, no le añade, predica el evangelio tal como vas. Predica la palabra con denuedo, predica la palabra porque Dios nos ha dado la autoridad y el poder. Y verás el poder de Dios descender. Verás. Porque todo esto que está sucediendo, hermano, es para que la iglesia empiece a proclamar más el evangelio. Pero la iglesia no está preparada. La iglesia no está preparada. Muchos de nosotros que solamente aparentamos ser cristianos, pero no lo somos. Créele a Dios y su palabra. Si Él dice que hay poder en esta palabra, créale a Dios. Muchos le creen más al diablo que a Dios. Por eso resbalan, por eso caen. No hace mucho que cayó. Dice que una hermana, la excusa de ella era: me voy de la iglesia porque me hicieron una mueca, hablaron mal de mí. Y cuando el pastor los va a visitar, ¿cómo los encuentra? El pelo pintado de 2 colores.
enseñando los senos con una minifalda. Dime, hermano, ¿qué hermano te hizo sentirte mal? Porque parece que la maldad lo cargabas en el corazón. Parece que el evangelio nunca estaba en tu corazón. Parece que el evangelio solamente fue palabras que se la llevó el viento. Dime, ¿qué te hizo Dios? ¿Qué cargas en tu corazón, hermano? Mire que sinvergüenzadas, culpando a la iglesia y mirando a la hermana como una disque prostituta. Pero por una persona se sintió mal. Mentira del diablo. Y si hay alguien aquí que se siente mal de la persona que yo estoy hablando, usted está mal también. Porque no está entendiendo el poder de este evangelio. Cuando Dios cambia, Dios cambia. No deja las cosas a la mitad. Cuando tú te dejas cambiar por Dios, aleluya, verás el poder descender sobre tu vida. Testificarás así como el demoniado gadareno, para que la gente pueda entender que de Dios es el poder, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Poder cuando predica la palabra de Dios. Poder cuando no le quita. Poder cuando se somete a la palabra de Dios. Van a llegar momentos cuando el Señor nos va a incomodar. Porque cuando el Señor nos incomoda es porque hay algo que no le agrada. No te sientes mal. Si Dios te tiene incomodado con algo, si te lo está repitiendo y tú sigues, aleluya, de la vista gorda, tú sigues de terco, aleluya, es porque la gracia de Dios todavía está llamándote, es porque el Señor todavía te está advirtiendo, aleluya. Pero hermano y hermana, tampoco no abuse de su gracia. Este evangelio es poder. Yo lo he mirado con mis propios ojos y lo seguiré viendo, aleluya. Lo estoy mirando aquí porque hay hermanos que el diablo los estaba arrastrando, pero hoy proclaman victoria, pero hoy predican, aleluya, pero hoy evangelizan, aleluya, pero hoy danzan el espíritu, pero ahora hablan de lenguas. Se candalaba. Por eso yo no me puedo, aleluya, ajustar a un evangelio plástico, ajustarme a un evangelio modernista, aleluya. No puedo. El que se quiere ir, que se vaya. Pero la palabra de Dios sigue. La palabra de Dios sigue. La palabra de Dios sigue. Mira, hermano. Y muchos dirán, mira, este predicador con esta convicción está enojado. No tiene amor. Pero tú no entiendes el poder. El diablo me quisiera allá en el mundo. El diablo me quisiera allá con un montón de muchachas. El diablo me quisiera allá todo arrastrado tomando. ¿Quién sabe? Pero mira cómo Dios me tiene. Mira cómo Dios te tiene en vida. Mira cómo Dios te tiene. Pero te quejas cuando te llama la atención. Te quejas cuando te hablan. Esta palabra es poder. La iglesia no tiene que añadirle nada. Ningún erudito, ningún teólogo tiene que añadirle nada a esta palabra. Esta palabra solo se defiende. Si usted mira en este mundo, ¿quién atacan más? Atacan más la palabra de Dios. Olvídese del Corán. No llegan ni las uñas de la palabra. Olvídese del budismo. No llega. Si tú supieras el poder de esta palabra, tú conoces del poder. Yo conozco de este poder. Que no se vaya el poder de tu vida. Seguimos predicando, seguimos anunciando, seguimos proclamando este evangelio completo. Este evangelio que sigue llevando.
consumado es. Consumado es. Aleluya. Consumado es. Consumado es. Ponte de pie. Aleluya. Consumado es. Consumado es. Eso es lo que yo y tú predicamos. Consumado es. Consumado es.